tema 2. Seguimos con el tema 2. Vamos a hacer el ejercicio 4. Por lo menos plantearlo, aunque no hagamos todos los números. Vale, van a ser cosas que vimos también ayer. Entonces, bueno, así las recordamos. Bien, entonces, empieza parecido al del ejercicio 3. Dice que vamos a mezclar una cierta cantidad de un suelo seco, desconocida, una cierta cantidad de suelo seco, no sabemos cuánto es, de hecho nos lo preguntan, es lo primero que nos preguntan, determinar la masa del suelo seco utilizado. Entonces lo voy a llamar, pues como siempre llamamos a la masa de un suelo seco, M sub S. Esto se lo aportan las partículas sólidas, nada más son las únicas que aportan masa, ¿vale? Bien. Entonces se mezcla esa cantidad de suelo seco, que es la que tenemos que calcular, cuyas partículas sólidas presentan una densidad relativa de 2,7. También ha salido. Entonces, de este suelo, la densidad relativa de las partículas sólidas, que llamamos G, es 2,7. Todos los ejercicios anteriores y la definición de la densidad relativa de las partículas sólidas la habíamos llamado G. Entonces, ese suelo seco, cuyas partículas sólidas tienen esa densidad relativa, se mezcla con un 10,5% de agua en peso. Esto es lo mismo que vimos ayer en el ejercicio 3. Eso lo que quería decir es que la masa de agua que se mezcla con el suelo seco es el 10,5% de esa masa de suelo seco. Esto también lo vimos ayer. Se mezcla una cantidad de agua, una cantidad de agua equivalente al 10,5% del suelo seco. Vale. ¿Entendido hasta ahora? Vale. Decíamos además que esto realmente lo que nos está dando era la humedad, porque la humedad de un suelo es la masa de agua entre la masa de las partículas sólidas. La mezcla de ese suelo seco con esa cantidad de agua, pues esa mezcla tiene esta humedad, 10,5% o 0,105. Esta es la humedad. Vale. Seguimos. Entonces nos dicen que esta mezcla de suelo seco con esa cantidad de agua se introduce en un cilindro de 150 milímetros de diámetro y 125 milímetros de altura. Se introduce en ese cilindro y se compacta hasta que el volumen de aire dentro del suelo es el 5% del volumen total. Nos dan otro dato. El volumen de aire, claro, nosotros hemos mezclado el suelo seco con esa cantidad de agua. Entonces, lo hemos mezclado, lo hemos amasado y ahora, después de hacer eso, lo metemos dentro de este cilindro. Ahora voy a apuntar por aquí, un cilindro. Que tiene de diámetro 150 milímetros y altura 125. Esto ocupa un volumen, ¿no? Es área de la base por la altura. Área de la base es pi cuartos del diámetro cuadrado por la altura.
Vale, por lo tanto ese volumen lo podemos calcular. Porque nos dice a continuación que tras hacer ese proceso de compactación, la mezcla llena completamente el cilindro. Es decir, que esa mezcla que hemos hecho de suelo seco con esa cantidad de agua que luego hemos compactado, llena totalmente el cilindro. Por lo tanto, ya sabemos el volumen de la mezcla. Este es el volumen de nuestro suelo. Una vez ya mezclado y compactado. Puede que haya sobrado mezcla, ¿vale? No nos dice que se haya utilizado todo el suelo seco, pero no importa. Lo que a nosotros nos importa es lo que se ha metido dentro de ese cilindro y se ha compactado. ¿Cuándo todo esto? ¿Entendido? Vale. Entonces tenemos el volumen del suelo, que ya le he llamado V, con el valor que sea, me da igual, los números ya lo sabemos o lo sabéis. Vale, todavía no he puesto este dato. Nos dicen que el volumen del aire dentro del suelo es el 5% del volumen total. Recordad que el volumen de un suelo es volumen de partículas sólidas más volumen de huecos. Esto siempre es así. Volumen de partículas sólidas más volumen de huecos. Y el volumen de huecos es volumen de agua más volumen de aire. Y este volumen de aire es el 5% del volumen total que estamos llamando U. ¿Entendido hasta ahora el enunciado? Porque ya se ha acabado. El enunciado ya, los restos son preguntas. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Vale. Entonces voy a sustituir. Esto aquí realmente tenemos una ecuación. Esto es una ecuación. Y tenemos como incógnitas. Esta no, porque estos números los tenemos. Esto no es una incógnita. Esto es un número, lo que hay aquí. Y luego tenemos aquí una incógnita, VS. El volumen de agua también es incógnita. Y el volumen de aire es conocido. Este es el 5% del volumen total, que también es conocido. Entonces, yo esto lo puedo pasar aquí y me quedaría 0,95 por V es igual a Vs más V2. Es decir, una ecuación con dos incógnitas, ¿vale? Esto es igual que poner 0,05V, ¿vale? Entonces, aquí positivo, lo paso aquí negativo y quedaría 1 menos 0,05, 0,5, ¿vale? Una ecuación con dos incógnitas. Vale, entonces, para seguir avanzando, tendré que utilizar los datos que me han dado. ¿Qué datos me han dado? Todos estos que tengo aquí. Me han dicho que este suelo tiene esta densidad relativa a las partículas sólidas y que tiene esta humedad. Esos son los dos datos que tengo. Pues voy a ver si con esos dos datos puedo hacer algo. Puedo reducir, por ejemplo, el número de incógnitas. Ahí tengo dos incógnitas con una ecuación, pues necesitaré reducir. Si reduzco a una ecuación con una incógnita, lo puedo resolver. Vale. Bien, entonces, recordad que a mí lo que me interesa es determinar esto. Esto es lo primero que me preguntan. Entonces voy a intentar poner estas dos incógnitas en función de la que me pide. Vamos a ver si podemos hacer. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí tengo
densidad relativa de las partículas sólidas, 2,7. Esto, por definición, habíamos dicho que era el peso específico de partículas sólidas entre el peso específico del agua. O densidad de partículas sólidas entre densidad de agua. Si multiplicamos densidad por gravedad, me da peso específico. Vale. El peso específico de las partículas sólidas, esto, la definición es esa de ahí. ¿Vale? El peso específico de las partículas sólidas es el peso de las partículas sólidas entre el volumen de las partículas sólidas. Y el peso es masa por gravedad. ¿Esto para qué lo hago? Porque si yo aquí despejo VS, a ver si lo despejo bien, sería, lo voy a hacer por partes para no confundirme. Me quedaría esto. Solo estoy trabajando con las definiciones de las propiedades elementales y las relaciones que hay entre ellas. Es para esto este ejercicio, para trabajar con masas, con volúmenes, partículas sólidas, agua, es para eso. Vale, entonces esto lo pongo aquí arriba, porque fijaros, en esta expresión que he obtenido, tengo esta incógnita, m sub s, pero g evidentemente es conocido, la gravedad, la densidad relativa de las partículas sólidas es dato, y el peso específico del agua también es dato, siempre lo sabemos. Entonces, he conseguido sustituir este valor, esta incógnita, por la que me pide. ¿Vale? Bueno. Y con la otra voy a intentar hacer lo mismo. Vamos a ver, el volumen de agua lo puedo escribir de la siguiente forma. Sin más, sabemos que el peso específico del agua es peso del agua entre volumen de agua. Como cualquier otro peso específico, como el de las partículas sólidas. Peso de las partículas sólidas entre volumen, ¿no? Aquí igual. Peso del agua entre volumen de agua. Es igual. Si despejo de aquí, aquí queda esto. Vale. Despejo porque lo que quiero es, a ver si consigo quitar esta y ponerla en función de mi incógnita, que es ms. Claro, el peso del agua está relacionado con la humedad, porque la humedad es masa de agua entre masa de partículas sólidas o peso de agua entre peso de las partículas sólidas. Es decir, el peso del agua es la humedad por el peso de las partículas sólidas. Y el peso de las partículas sólidas sabemos que es la masa de las partículas sólidas por la gravedad. Entonces llevo esto aquí arriba y tendría humedad por masa de las partículas sólidas por gravedad entre campo.
ya he reducido la ecuación con dos incógnitas a una ecuación con una incógnita. Todos los datos son conocidos. El volumen, o se pueden calcular. Gravedad, densidad relativa a las partículas sólidas, peso específico del agua, humedad, gravedad total. ¿Entendido? Bueno, en este ejercicio no pretendemos que lo saquéis ahora mismo. Este es un ejercicio de los que se ponían probablemente el siglo pasado. Era de un profesor que estaba antes que yo aquí. Pero bueno, ponían estas cosas en los exámenes. Pero bueno, la idea es simplemente que trabajemos con volúmenes, pesos específicos, relaciones entre las diferentes componentes del suelo, fases del suelo. Esa es la idea. Vale, ¿se ha entendido el procedimiento? ¿Alguna pregunta? Vale, pues bueno, hacéis los números y quedaría esto. Tened cuidado cuando lo hagáis, lo hacéis con las unidades, como siempre. Hay que tener cuidado con las unidades, porque estamos aquí mezclando un poco de todo. El volumen del cilindro nos están dando el diámetro y la altura en milímetros. La gravedad la tenemos en metros segundo cuadrado. El peso específico del agua, kilonewtons por metro cúbico. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, pues, conviene que lo hagáis para trabajar con las unidades y ponerlas bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien. El segundo y tercer apartado, lo que nos están preguntando es lo siguiente. Nosotros hemos metido el suelo dentro de ese cilindro y lo hemos compactado. Entonces, cuando nosotros compactamos ese suelo, pues ya tiene una densidad, ya tiene un peso específico, ¿vale? Entonces, una vez compactado, dentro del cilindro, pues ese suelo, que recordemos es mezcla de suelo seco y agua, pues ese suelo tendrá un peso específico aparente, que será el peso del suelo entre el volumen. La definición de siempre, el volumen lo conocemos porque nos dan las dimensiones del cilindro, lo se puede calcular, y el peso, pues también se puede calcular. No nos lo piden, porque no nos piden el peso específico aparente, sino el peso específico del suelo seco. El que nos piden no es de todo el suelo, el que nos piden es el del suelo si estuviera seco. Y ese sabemos por definición es gamma S entre V. Como esto lo acabamos de calcular, pues tenemos todo. ¿Vale? Nos piden es del suelo seco. ¿Vale? Aunque el suelo esté... Recordar que estas definiciones de peso específico aparente, de peso específico del suelo seco, son para trabajar con ellas. Se calculan porque luego es necesario utilizarlas. Entonces, por eso, pues, aunque nuestro suelo no esté seco, porque lo hemos mezclado con agua, lo que nos piden es ese, el suelo seco. ¿Vale? Si nos piden el otro, también se puede calcular, porque tenemos la humedad, a partir de la humedad podemos calcular la cantidad de agua, o sea, podemos hacer todo. Pero no nos piden eso, nos piden ustedes. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale. Siguiente, índice de huecos. Pues el índice de huecos, pues la definición es volumen de huecos entre volumen de partículas sólidas. Si queremos lo calculamos, porque bueno, se podría hacer. Tenemos aquí el volumen total,
El volumen de sólidos lo hemos relacionado con esta expresión, lo podríamos calcular también si quisiéramos. El volumen de huecos es el volumen de agua más el de aire lo conocemos, el de agua lo podemos sacar aquí, se puede hacer a partir de la definición. Pero es más fácil utilizar la tabla de relaciones, como lo hicimos en los ejercicios de ayer. Y en esa tabla de relaciones, utilizar gamma S menos gamma D entre gamma más grande por otro más pequeño, entre gamma D. Utilizamos esa expresión y ya está. Porque tenemos todo. Tenemos gamma S y acabamos de calcular gamma D. ¿Vale? Bueno, pues lo que dé 0,351 y 19. El último apartado es el que más me interesa, aparte del primero que es para trabajar, me interesa el último apartado. Vamos a verlo un poco cómo es. En el apartado 4 nos dicen que determinemos el índice de densidad de esta mezcla que hemos metido en el libro. El índice de densidad. Entonces, el índice de densidad tenía una fórmula que vimos en teoría. Es este de ahí. Peso específico de nuestro suelo, en este caso 19,58. Bueno, peso específico de densidad, esto es lo de siempre, multiplicamos por la gravedad, en vez de trabajar con densidad, trabajamos con peso específico, es lo mismo. Bueno. Menos el peso específico mínimo, dividido entre el máximo, y voy a escribirlo aquí, en vez de con densidades, con pesos específicos. Esto por una parte. Entonces nos piden que calculemos el índice de densidad, pero lo único que tenemos es este valor. Solo tenemos este, que es el que hemos calculado en el apartado 2. Nos faltan los otros dos. No nos los dan. Lo que nos dan son dos índices de huecos. Nos dan, además lo dicen, el suelo seco en su situación más compacta. Cuando un suelo está muy compacto, quiere decir que tiene muy pocos huecos, ¿no? Entonces, si tiene muy pocos huecos, pues tendrá, en la situación más compacta, tendrá la cantidad mínima de huecos. Cuanto más compacto es, quiere decir que hay muy pocos agujeros, muy pocos huecos entre las partículas sólidas. Se han, digamos que apisonado para eliminar esos huecos en la medida de lo posible, claro. Entonces, cuando el suelo está en su máximo nivel de compactación, pues aquí se produce o se da la menor cantidad de huecos. El índice de huecos más pequeño, que es 0,317. Fijaros que en nuestro suelo el índice de huecos es 0,351. O sea que se podía compactar más, hasta 0,317. Pero bueno, se ha quedado ahí, 0,317. Y luego nos dice, en la situación más suelta,
cuando el suelo no está nada compacto, está muy poco denso, entonces en la situación más suelta, pues es cuando más huecos habrá. El índice de huecos es máximo y es 0,507. Es decir, que en vez de darnos como dato los pesos específicos secos mínimos y máximos, nos dan los índices de huecos correspondientes a esa situación. Este peso específico seco es cuando está el suelo más compacto. Entonces, este peso específico, ¿qué va a ser? ¿Grande o pequeño? Cuando el suelo está muy compacto, quiere decir que hay mucho peso en un volumen muy pequeño. Entonces, esto se corresponde con el peso específico seco máximo. Se corresponde con el peso específico. Cuando hay pocos huecos, quiere decir que el suelo está muy apelmazado. Entonces, si está muy apelmazado, es muy denso. Mientras que si está muy suelto, es como la arena de la playa, que está seca, que la pisas y te hundes. Eso tiene muy poca densidad. ¿Vale? Pues cuando está compactado, apisonado, es como hacen las carreteras. Lo apisonamos lo más posible para que ese suelo sea muy denso, y entonces pues no te puedas hundir. Sin embargo, cuando está suelto, tú pues pones el pie, te hundes y ya está. ¿Vale? Entonces, cuando hay pocos huecos, quiere decir que está muy denso el suelo. Cuando hay muchos huecos, el suelo está muy suelto, su densidad es muy pequeña. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? ¿Entiende el concepto? Vale. ¿Y cuánto valen esos pesos específicos? El máximo y el mínimo que corresponden a estos índices de huecos. Pues vamos a ver la tabla de relaciones. En la tabla de relaciones elementales tenemos una relación entre esas dos variables. Vamos a verlo. ¿Dónde está? Se la veo. Gamma sub D es gamma sub S entre 1 más E. Gamma sub S es constante, porque esto es peso de las partículas sólidas entre volumen de las partículas sólidas. Esto no cambia. Lo que cambia es 1 más E. Pues lo ponemos. Gamma sub S entre 1 más E mínimo. Y esto es gamma sub S entre 1 más E máximo. ¿Vale? Y lo que dé. Gamma sub S no lo hemos calculado, pero sabéis que es G por gamma W. Y esto es G por gamma W. Y lo que vamos a hacer los números para verlo. Esto es 2,7 por 9,8 entre 1 más 0,317. Y este sería 2,7 por 9,8 entre 1 más 0,507. ¿Hacéis los números, por favor? A ver quién hace los números. Todos tenéis móvil, o sea que todos podéis hacerlo. Y el de abajo. Ahí 6. Vale, pues con estos números entramos en la fórmula 19,58 menos 17,56 entre 20,09 menos 17,56.
y eso debería dar lo que pone el enunciado, que es 0,7984 o 79,84. Es decir, que tras el proceso de compactación, nuestro suelo se acerca al 100%, a la máxima concentración posible, pero no llega. Está cerca del 80%. Pues como se puede ver en el índice de huecos, el índice de huecos 0,351, pues está relativamente cerca de 0,317, más lejos de 0,50. Y lo mismo con el peso específico, 19,58, pues está relativamente cerca del máximo peso específico y está más lejos del mínimo peso específico. Lo cual nos indica que está en una situación pues relativamente denso. ¿Vale? Bueno, entonces este ejercicio sirve para trabajar con las propiedades elementales, con la tabla de relaciones, masas, volúmenes. Esa es la idea del ejercicio. No es que vayamos a poner esto en el examen, no. La idea es trabajar con las diferentes magnitudes. Ya sé que es un poco complejo, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien. Vale, el 5 no lo vamos a hacer, voy a comentar solo alguna cosa del 5, porque tiene algunas palabras que aparecen son específicas, entonces para entenderlo hay que explicarlas. Vale, entonces, cuando nosotros vamos a un terreno para ver ese terreno qué capas tiene, de qué está constituido, si es suelo, si es roca, si es mezcla de todo, pues lo que hacemos es coger muestras. Hay dos formas de coger muestras de ese terreno. Una de ellas es hacer una pequeña perforación. Una pequeña perforación puede ser algo así, algo de este diámetro. Una pequeña perforación que se llama sondeo, que se hace con una herramienta que va cortando el terreno y va entrando. Llegar hasta cierta profundidad, la que nosotros consideremos oportuno, y de aquí, con un aparato especial, coger una muestra. Esta es la que se lleva al laboratorio y a partir de ahí hacemos todos los ensayos, algunos de los ensayos que hemos dicho en clase en el tema. ¿Vale? Esta es una forma de obtener una muestra de ese suelo. Esto es un aparato que se llama toma muestras, lógicamente, toma muestras, que es un cilindro hueco. Entonces se lleva al laboratorio y se hace el cálculo de todo lo que queramos, volumen, peso, humedad, lo que sea. Esa es una forma. Y esto se denomina sondeo. ¿Vale? Ya iremos viendo cómo durante el curso va apareciendo esta palabra sistemáticamente, porque en los sondeos también se hacen ensayos. Bueno, ya lo iremos viendo. Vale, la otra forma de hacerlo es con esto no se hace con una excavadora, esto se hace con una máquina rotativa que va perforando el terreno, pues eso, de forma circular, ¿vale? Hay otra forma que es con excavadora. Cuando no vamos a meter mucha profundidad, no vamos a excavar a mucha profundidad, pues entonces hacer la excavación con la excavadora es suficiente, ¿no? Entonces, pues si tenemos aquí una ladera, pues podemos hacer con la excavadora una pequeña perforación de la ladera
Y luego sobre esta perforación que vayamos haciendo, pues digamos que extraer, ya casi en la superficie, extraer una muestra que suele tener forma cúbica. Entonces, cuando esta perforación es prácticamente superficial, cuando hemos quitado todo este terreno, esto se llama calicata. Es mucho más vasta, no necesitas ninguna máquina especial, con una excavadora y cualquier obra. Y luego, eso sí, luego para coger la muestra, para coger este cubo, para hacer este cubo, ya no lo haces con la excavadora, sino que va un operario y lo hace. Vale, eso se llama calicata. Lo pongo porque aparece aquí. Vale, entonces leemos. Para llevar a cabo el estudio del terreno, se ha extraído una muestra inalterada de forma cúbica, como esa que he intentado dibujar, de forma cúbica, de lado 250 milímetros, previa ejecución de una calicata, ¿vale? Lo que he comentado. Haces la pequeña excavación, y entonces en esa excavación, pues tallas una muestra de forma cúbica, en este caso de lado 250 milímetros. Esta muestra está al aire, ¿vale? No sé si tengo alguna foto por ahí, pero esto es simplemente tú haces la excavación, haces el agujero y luego ves, excavas ya haciendo con pico y pala, vas tallando la muestra. No se puede hacer en todos los tipos de suelo, ¿vale? Hay algunos que sí se puede hacer y otros que no. Si es un suelo con mucha agua, pues no se puede hacer. Si es un suelo que está más seco, pues depende del tipo de suelo sí se puede hacer. Vale, se talla esa muestra cúbica de 250 milímetros. Entonces, claro, si la dejamos ahí al aire, en el momento que dé un poco el sol, o simplemente estando al aire, se va a secar. El agua que hubiera dentro se seca. Entonces hay que protegerla. Pues esta muestra cúbica, voy a poner la vista, da igual, la de perfil o la de planta. Esta muestra cúbica, para que no pierda sus propiedades, sobre todo para que no pierda el agua, lo que se hace es protegerla, como pone aquí, con una capa de parafina de 5 milímetros de espesor. Esto se hace así, ¿eh? Entonces, alrededor de esta muestra cúbica, ya sé que no lo estoy haciendo a escala, se pone parafina y este espesor son 5 milímetros. Bueno, y luego además de que poner la parafina, luego se protege con material para que cuando lo metas esa muestra en la furgoneta, pues como se va a llevar golpes, pues no se vaya rompiendo. ¿Vale? Eso será así. Vale. La parafina, imaginaros que es como la cera. La cera cuando se calienta se funde y cuando se enfría se solidifica. La parafina es igual. La parafina se lleva sólida a la obra, se calienta, entonces son a 55 grados, se funde. Entonces, una vez que está fundida, la repartes por encima de, bueno, rodeando todo el suelo y luego ya se seca el aire ambiente y luego ya la quitas cuando llegas al laboratorio. Vale, pues entonces nos dicen que todo este bloque tiene una masa del bloque de 34,60 kilos. Vamos, pesa bastante. 34,60 kilos. Hay veces que se cogen muestras grandes, sobre todo los de calicatas, porque de ahí vas a extraer varias muestras. Varias muestras porque esto te da para bastante, ¿vale? Bien. Entonces esto pesa 34,60. Y con estos datos, bueno, con este dato, nos piden que determinemos el peso específico aparente de ese terreno, el gamma. Nos dan, claro, ese es el peso de todo el bloque. Ese bloque tiene suelo y tiene parafina. Nos dan, no se ve ahí, como dato,
la densidad de la parafina. Esto lo necesitamos para poder, bueno, como está ahí, pues habrá que quitarlo para ver el peso del suelo, ¿no? Pues nos dan la densidad de la parafina para eso. ¿Oye? No lo voy a hacer porque esto es geometría pura y dura. Tenemos un cubo de lado 250 milímetros con suelo. Y luego tenemos otro cubo encima, bueno, encima no, rodeándole hemos puesto parafina para que nos dé otro cubo que tiene 5 milímetros más a un lado y 5 milímetros más a otro, arriba, abajo, delante y detrás. Entonces un cubo de 250 más 5 más 5, 260 milímetros. Pues con eso ya sabemos qué volumen hay de suelo, qué volumen hay de parafina, qué volumen de parafina, se calcula. ¿Vale? Eso os lo dejo para que lo hagáis cuando queráis. Vale, y luego, a partir de ahí, pues una vez que ya en el laboratorio hemos quitado la parafina y tenemos ya la muestra de suelo en el laboratorio es distinto. El laboratorio ya no va a perder humedad porque el laboratorio está en condiciones controladas. Entonces en las condiciones controladas se mantiene la humedad de ese suelo, no pierde la humedad. Para eso hay unos aparatos especiales donde se pone. Bueno, pues una vez que hemos llevado al laboratorio, ahora empezamos a trabajar ya con el suelo. Y nos dicen, eliminando parafina de parte de una de las caras, se extrajeron dos muestras. La primera de diámetro 38 y longitud 60, y luego se secó. Y con la segunda muestra se calculó la densidad relativa de las partículas líquidas. Es decir, que de aquí pues hemos extraído una muestra cilíndrica. Con esta tenemos el volumen, que es diámetro y longitud, y tenemos la masa. Y con la otra muestra se ha obtenido la densidad relativa de las partículas sólidas, que es esta. Y a partir de todo eso, pues calculamos eso, ¿vale? Eso ya lo sabéis hacer, lo deberíais saber. Vale, lo que pensaba era explicar este principio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien, pues en estos 10 minutos que nos quedan vamos a acabar la teoría, vamos a intentarlo. Vale, ayer ya expliqué a qué denominábamos sustrato rocoso, medio rocoso o macizo rocoso. Esto es lo mismo. Decíamos que este medio rocoso, sustrato rocoso, macizo rocoso, estaba compuesto por la roca matriz, o roca intacta, o matriz rocosa, como pone ahí, mismo, más las discontinuidades que hay entre ellas, entre las diferentes rocas. Discontinuidades como en este caso, que no es que rompan la roca en dos partes independientes, no. Rompen la roca, pero sigue estando unida por parte de ella, ¿vale? Aunque sí es un lugar de debilidad, porque si esta grieta sigue aumentando, pues evidentemente esto pues se rompería y se partiría en dos, se llevaría encima pues, lo que tengamos, ¿vale? Como pasa a veces, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué propiedades son interesantes en el caso de analizar las rocas en general, es decir, la roca intacta, la roca matiz y el macizo rocoso? Bueno, pues algunas son parecidas, otras son distintas, específicas. La primera que vamos a determinar en la matriz rocosa, es lo mismo, roca matiz es lo mismo que matriz rocosa.
esto es como una piedra, pero grande, bueno, más grande, más pequeña, pues lo primero que se determina es el peso específico. Aquí no es ni aparente ni no aparente, sin más. Pesos específicos. Utiliza la misma letra griega, gamma, y tiene la misma definición. Cogemos esa muestra de roca, porque en las rocas también se cogen muestras, exactamente igual que se cogen en suelos. Evidentemente es mucho más complejo, necesitas maquinaria más potente, pero también se cogen muestras. Se coge una muestra, se pesa, se mide su volumen y listo. ¿Vale? Aquí tenéis, esto está sacado de la bibliografía, de algunos de los libros de la bibliografía, pues para diferentes tipos de roca, algunas de las cuales ya habréis visto en geología en el curso pasado, arenisca, caliza, granito, pizarra, etc. ¿Cuál es su...? Bueno, aquí vienen densidades, si multiplicamos por 9,8, peso específico. ¿Vale? Entonces veis que tenemos densidades o pesos específicos. Si multiplicamos por, vamos a poner números redondos, por 10, pues vemos que tenemos rocas que tienen densidades superiores a suelos, pero también que tienen inferiores a suelos. Por ejemplo, esta, la creta, que es una roca volcánica, pues puede tener como densidad 1,7, peso específico sería 10, un poco menos. Multiplicar por 10 un poco menos, por 1,8. O sea, sobre 17, 16 y pico, 17. O sea, que estamos ahí como un suelo, más o menos. También la toba, que es otra roca volcánica, pues le pasa parecido. Es 1,9 por 10, sería 19, un poco menos. Entonces también como un suelo. ¿Vale? Sin embargo, pues rocas más duras, como el basalto, el gneiss, el granito, pueden tener densidades, pesos específicos más altos que un suelo, que es lo que tiene que ser. ¿Vale? Aunque la roca, recordad que no es más que, bueno, la roca sedimentaria no es más que un conjunto de partículas sólidas que están juntadas, ¿no? Ahí no hay huecos, están juntadas y aplastadas por presión y temperatura. ¿Vale? En el caso de las sedimentarias. Bien, primera propiedad. Segunda propiedad, porosidad, pues igual que la de suelos. Volumen de huecos entre volumen de la roca. Y me diréis, ¿pero en una roca hay huecos? Sí. Pues sí, porque el caso más fácil de ver es el de las sedimentarias. Las sedimentarias, al final, como digo, es coger sedimentos y se presiona, con la presión de todo el peso que tienen encima, la temperatura, se convierten en roca. Pero dentro de esos sedimentos puede que haya algún hueco, porque no pueden no encajar perfectamente. ¿Vale? Entonces, sí puede haber huecos, evidentemente, mucho más pequeños que los que hay en suelos. En suelos se ven los huecos, entre comillas se pueden ver, pero en la roca pues no se va a ver. ¿Vale? Por tanto, también hay huecos dentro de una roca. Entonces la porosidad se define igual. Pero claro, estos valores pues son muy pequeños, ¿vale? Bueno, hay un poco de todo, porque en la roca volcánica sí se ven los huecos, a simple vista. Por eso en la creta podemos tener una porosidad de 30%. El 30% estamos hablando de n igual a 0,30, ¿eh? N igual a 0,30. Puede ser la que podríamos tener en un suelo. ¿Vale? Pero luego tenemos porosidades mucho más bajas. Por ejemplo, en un granito, entre 0,5 y 0,5. En un granito, esto es 0,5 entre 100, es 0,005 de porosidad. O sea, no hay nada. Es una roca muy maciza, ¿no? Pasa lo mismo con el granito. Lo mismo con el basalto, entre 1 y 2. Las rocas son muy densas, entonces tiene muy poca porosidad. La cuarcita, ¿vale? La caliza tiene más, la cuarcita tiene muy poco, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos porosidades en tanto por ciento, no en tanto por uno, como lo solemos calcular. Bien, dentro de la porosidad vamos a distinguir una porosidad adicional, lo que se denomina porosidad abierta o eficaz. Forma parte de esta porosidad de la roca, pero es una parte de ella, Entonces se define o se representa por N sub E, porosidad eficaz.
Entonces, para entender el significado de porosidad eficaz, imaginaros que yo tengo una roca como esta, que en su interior tiene pues una serie de pequeños huecos, pues que cuando se ha quedado esa roca, pues han quedado ahí, ¿vale? Entonces, el volumen de esos huecos entre el volumen total me daría directamente la porosidad, ¿vale? Pero puede ocurrir que algunos de estos huecos estén en contacto con la superficie, es decir, que puede que tengamos en esta zona una serie de huecos en contacto con la superficie, lo cual es lo lógico, porque en contacto con la superficie pues está expuesta a los agentes atmosféricos y esos pueden, pues atacan a la roca y pueden hacer que empiece a fracturarse, ¿vale? Por aquí, ¿vale? En la superficie. Bueno, pues la porosidad eficaz son estos huecos que tenemos pues cerca de la superficie y dentro de los cuales, como está en contacto con la superficie, puede entrar el agua. De hecho, se hace un ensayo para eso, para ver lo que entra de agua dentro de esa mezcla. Entonces, los huecos que están aquí dentro en contacto con la superficie y a través de los cuales puede entrar agua, esos huecos constituyen lo que se denomina la porosidad eficaz. ¿Vale? Esa es la eficacia. Entonces, esos huecos, sumados a los interiores, nos dan el volumen de huecos total, ¿vale? Entonces, en esta porosidad, en la N, tendríamos los huecos interiores y luego los que están en contacto con la superficie. Mientras que en la eficaz, solo pues son los que están en contacto con la superficie y los que se tienen en cuenta, ¿vale? Esa es la diferencia entre unos y otros. La porosidad eficaz pues va a ser más pequeña que la porosidad normal, pero también es la más peligrosa, porque el agua entra ahí y entonces ya sabéis, si se congela y tal, pues puede ejercer de cuña y abrir más la roca y romperla. Es el típico ejemplo que se pone de erosión de las rocas. Vale, pues para calcular esta porosidad eficaz se hace un ensayo de laboratorio, que ya explicaremos el jueves, ¿vale?